Bueno, Vamos a seguir con la siguiente charla. Vamos a hablar de El futuro del talento con IA de Mauro Avendaño y Julián Torres. Talento, Vicky experta en recruiting. Pueden consultarla después, da consultoría gratuita en el patio del Conex, antes del show. y les contamos de ellos. Mauro Avendaño es director de tecnología en NTT Data. Julián Torres es manager de Data y Analytics en NTT Data. Perdón. Y su charla, como bien decía Pablo antes, dice que el futuro del talento en el contexto de la inteligencia artificial. Cómo encontrar formas de integrar la inteligencia artificial de manera ética y efectiva en nuestras vidas laborales, maximizando los beneficios para individuos y organizaciones. Espectacular. Así que los dejamos Dejen sus con ellos. preguntas en Swapcar y le damos un fuerte aplauso a los speakers. Hola, gracias. Vamos. Gracias. Hola, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias a todos. Bueno, un poco venimos a contarles algunas cosas que ya estuvieron charlando en varias charlas sobre inteligencia generativa, pero orientada a lo que es el futuro del trabajo y el futuro del talento. Nos presentamos. Bueno, mi nombre es Julián. Muy cortito quizás para contarles un poco y motivarlos un poco en torno a lo que es el futuro del trabajo y la reinvención, ¿no?, laboral que pueden llegar a transitar cada uno de ustedes. Yo el 2 de mayo de 2018 entré a trabajar en NTT Data. En febrero de ese mismo año daba clases de matemática, muy feliz. Trabajé 10 años en un salón de fiestas y empecé mi carrera profesional, no como científica de datos, porque en ese momento no existía tanto el término científico de datos. Sí, empecé mi carrera profesional en NTT y bueno, la transité todos estos 5 años hermosos y bueno, hoy soy manager del equipo, así que bueno, un poco para transmitirles el recorrido. ¿Mau? Buenas tardes a todos, yo soy Mauro Avendaño, ingeniero en sistemas. Empecé a trabajar hace muchísimo tiempo, ya no importa la época, ya tampoco no importa cuándo arranqué la facultad ni cuándo terminé. Hoy, papá de 2 hijas, apasionado por la tecnología y apasionado también por los deportes. Me gustan mucho los deportes. Lo mío es muy resumido hoy. Un poco metiéndonos en tema, en las charlas que vieron hasta ahora, hablaron sobre qué es la inteligencia generativa en al menos una charla que hayan escuchado como pregunta para todos, en al menos una, en 2. ¿En cuántas escucharon hablar sobre inteligencia generativa y qué es la inteligencia generativa? En todas, perfecto. Con lo cual tiene muy en claro qué Muy es la IA claro generativa. qué es la No lo vamos a inteligencia explicar, generativa. básicamente. Bien, entonces no vamos a hablar sobre qué es la inteligencia generativa hoy en nuestra charla. Sí, quizás darles un poco una intro motivacional sobre por qué estamos todos hablando sobre esto, ¿no? La comunidad en sí, en general de científicos de datos, ha pasado los últimos, y voy un poco a la siguiente, los últimos 72 años explorando diversos modelos de ciencia de datos y yendo hacia qué, hacia, quizás a la comunidad de científicos de datos no les gusta mucho comunicarse, puede ser, y entonces estuvieron todo el tiempo explorando lo que es modelos que replicaran, ¿no?, el comportamiento y el habla humana. Entonces acá un poco traer también por qué es tan importante que hoy estamos hablando de inteligencia generativa, porque viene a revolucionar, ¿no?, un poco lo que estuvimos trabajando la comunidad todo este tiempo. ¿Cómo trabajamos hoy con la inteligencia generativa? Con diversos modelos, ya saben, se puede trabajar con OpenAI, lo estamos trabajando en las diversas nubes, en Azure, en AWS, en Google, pero también hay un montón de modelos que son open source y esto se revoluciona y crece constantemente. Acá que queremos transmitir un simple mensaje, que esto en este momento está en un momento de explosión, que no está por terminar, pero que pensamos que en algún momento, como todas cosas nuevas, se va a empezar a gobernar, ¿sí? Y se va a evolucionar y van a empezar a haber reglas y todo el consumo, bueno, acá traemos un poco también el consumo que trae hoy correr este tipo de modelos, va a empezar a limitarse, ¿sí? Y va a empezar a haber un gobierno. Un segundo, Will, en lo anterior que contaba Willén, hay una clara carrera, ¿no?, por quién tiene el modelo más grande, el más pesado, el más inteligente. Esa carrera va a seguir existiendo hasta el momento en donde empezamos a gobernar un poco los límites de ese modelo o los límites de la evolución de esos modelos. Pero bueno, toda la parte más tecnológica quizás es la que ya han escuchado un montón de charlas. Por favor.
una cosa que hablamos mucho y para tener en cuenta como desarrollador y que también hablamos mucho con nuestros clientes es el tema de la estupidez artificial, ¿no? Lo que sabemos es que en espacios controlados, en donde tenemos una muestra de datos controlada, podemos llegar a usar modelos de inteligencia, ¿no?, que son más asertivos, ¿no?, que sabemos cuándo se están equivocando y sabemos cuándo están diciendo las cosas bien. Traemos siempre un ejemplo muy concreto, que es, por ejemplo, en lo que tenemos en nuestros modelos, distintos, no sé, desarrollos de código o donde no haya mucha información sobre algo. Nosotros tenemos una librería que no existe en gran cantidad en GitHub, y cuando vamos a GPT a consultarle, quizás nos responde cosas erróneas sobre eso, ¿no? Acá, ¿qué queremos transmitir? Que tenemos que tener cuidado, ¿sí?, cuando usamos la inteligencia generativa con poca información de contexto, porque nos va a responder y no nos vamos a dar cuenta que nos está respondiendo mal. La inteligencia no se da cuenta que está respondiendo mal. Esta es la explicación gráfica de lo que es las alucinaciones o la estupidez artificial. Básicamente lo que explicó Willem tiene que ver con que cuando el modelo está entrenado, responde muy asertivamente en los lugares donde está entrenado. En los lugares donde no está entrenado es muy creativo, no sabe que se equivoca, responde, pero sí, responde cualquier cosa. Entonces ahí está mucho del control humano que ejercemos por sobre el control del contexto, el control de la respuesta, el prompt engineering para identificar bien el lugar donde queremos que responda, etcétera, etcétera. Hasta acá hablamos un poquito de cómo viene la industria, cómo vienen los científicos de datos, cómo es la evolución o la revolución que se está dando en este último momento. Y sí queríamos traerles algunos indicios también de lo que ven las empresas, ¿no? En este caso son algunas encuestas de Gartner, del World Economic Forum, que hablan que el 34% de las organizaciones ya hoy, a nivel mundial, ahora, esto fue un reporte de septiembre, lo actualizamos hace poquitito. Ya hoy a nivel mundial están implementando, el 34% de las empresas están implementando soluciones de IA. Y que predicen que el 80% va a implementar alguna solución o aplicación de IA generativa en los próximos 2 años. Es decir, esto es un boom que va a empezar a crecer exponencialmente. Y eso, hacia nosotros, ahora un poco a empezar a vincularlo con el título de nuestra ponencia de hoy, que tiene que ver con el futuro del talento, eso a nosotros nos va a impactar, claramente nos va a impactar enormemente. El 44% de nuestras competencias como trabajadores, digamos, todas nuestras competencias, van a cambiar en los próximos 4 o 5 años, las competencias técnicas y las no tan técnicas también. El 23%, digamos, algo que muchas veces algunos se preguntan en todo lo que es la revolución de la IA generativa, voy a resumirlo como que hay gente muy a favor y gente no tan a favor. Yo soy más del positivismo. Dentro de eso, en el medio, se encuentra parte de estas cuestiones acá, por lo que lo estoy tapando. El 23% de nuestros trabajos van a cambiar radicalmente. Radicalmente. Hay, por ejemplo, para la industria de IT, siguiente por favor, hay algunos indicadores que indican que nosotros tenemos, todos los trabajos básicamente con la incorporación de IA, van a tener 3 estadios. Estadio donde nosotros vamos a tener totalmente tareas automatizables para el grupo de IT, 29% aproximadamente, esto es un sondeo, una encuesta. Tenemos tareas súper automatizables. Piensen en tareas que no queremos hacer, que podemos delegarle a un bot, a un agente, y que haga por su cuenta. El otro gran porcentaje, y acá está el punto clave, el otro gran porcentaje son tareas que nos van a potenciar. Habrán escuchado mucho hablar de los copilots, en gran medida. Bueno, esos copilots hoy nos van a venir a potenciar a nosotros como trabajadores. En todos los rubros, en muchas carreras, particularmente en IT, bueno, acá ven los números. Y luego va a haber otras cuestiones que somos irreemplazables, perdón. Ese otro donde somos irreemplazables, ahí donde hoy por hoy vamos a también hablar un poquito de en qué circunstancias o con qué habilidades nosotros tenemos que potenciar también todo ello. Sí, quizás un mensaje clave para dejar todo esto, lo que va a generar hoy en día es trabajo en el rubro de IT. Nosotros desde nuestros equipos de Data Analytics tenemos equipos de inteligencia generativa ya trabajando en estas cosas y bueno, la verdad que se está revolucionando muchísimo. En resumen, vamos a tener un cambio radical en nuestros trabajos. Este cambio radical, hoy por hoy, si quieren, lo estamos resumiendo en estos cuatro grandes pilares, que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con generación de contenido, básicamente la creación de lo que ustedes ya vieron, creación de documentos, creación de imágenes, toda la creatividad puesta en generar artículos o contenido, básicamente.
En todo lo que es la parte de chatbots, se habla mucho más de chatbots que sobre el resto de aplicaciones, ¿no? En todo lo que es la parte conversacional, la evolución de toda la parte conversacional, ya saliendo un poco del ojo de los NLPs, pasando a tener un poquito y bastante más inteligencia que anteriormente. En la personalización, en utilizar la IA, la IA generativa, toda esta creatividad, toda esta potencia que tiene este gran incremento, en la personalización de productos, servicios, en lo que nosotros, hoy hubo muchas ponencias que hablaban justamente de traer los datos, porque al final esto aislado no sirve. Sirve cuando traemos esos datos y esos datos nos ayudan a personalizar la respuesta, personalizar un producto, una oferta, un servicio, ¿sí? Marketing, campañas, etc. Y finalmente, en lo que nosotros desarrollamos, la industria del software, nos ayuda a codear, nos ayuda a testear, nos ayuda a hacer un montón de actividades y tareas que nos va a terminar otra vez potenciando aún más. Acá rápidamente cómo lo estamos usando hoy en día también, ya lo vieron en distintas charlas, pero tiene que ver también con la parte del consumo, ¿no? Quizás se habla mucho en lo que es el tercer modelo, que muchas veces hace falta reentrenar el modelo para utilizarlo. La verdad que hoy en día en casos y en proyectos reales no estamos reentrenando los modelos, sino que lo estamos usando, como en el caso del medio, vía una API, en donde agregamos datos de contexto, que ya lo vieron un poco en otras charlas, y esto la verdad que también a niveles de eficiencia energética, digo, no tiene un gran impacto, ¿sí? Porque lo estamos usando más para optimizar y aplicar eficiencia en distintos rubros de la industria que tenemos, pero también aplicando eficiencia no en el consumo y aprovechamiento de estos modelos. Y bueno, el primer caso que conocemos todos, utilizándolo, ¿no?, como copilot, ¿no?, como un compañero, como una inteligencia que nos ayuda, que nos enseña, que aprendemos de esa inteligencia, que aprende de nosotros también y nos ayuda a ser más eficientes, ¿no?, en nuestro día a día. Acá dos casos quizás para comentar un poco cómo lo estamos usando de manera un poco disruptiva. Por un lado, lo que son los agentes inteligentes. Hoy estamos usando también la inteligencia generativa para que busque de manera inteligente y de manera libre distintas cosas. Puede ser distintos patrones, por ejemplo, hablando de lo que es un lake y queremos ver qué información estamos usando y monitorearla constantemente y qué información no estamos usando. Es un ejemplo. Y lo que es el gen DevOps, hoy lo estamos usando también para lo que es la programación más automatizada, ¿no? Acá pensando también en tareas de desarrollo, los desarrolladores de DevOps, bueno, empiezan a tener una herramienta que los ayuda a automatizar y a hacer más eficiente su trabajo y poner al humano en otro rol, ¿no? Poner al humano en un rol en donde utilice sus capacidades únicas y para entender si esta inteligencia está haciendo bien o no su trabajo. Nos vamos con algunos ejemplos rápidos reales que estamos usando hoy en día en clientes. Hoy en día en clientes estamos trabajando con inteligencia generativa en distintos rubros y acá un poco para contarles en dónde ustedes como desarrolladores lo van a poder implementar. Lo estamos usando en el rubro petrolero, con telefónicas, en distintas industrias, con industrias automotrices. Acá, no sé qué pasó. Siguiente. Acá aparecía el video, ¿eh? Sí. Lo vi pasar en muchas. No apareció el video. Si querés pasar al siguiente slide. No. Ah, no, es la PPT. Sí. La PPT no estaría andando, me parece. Que la inteligencia lo arregle. ¿Esta es la siguiente, la anterior? Esperamos un segundo. Hacemos ahora tiempo. Es donde tenemos que contar un chiste. Claro, esta es la parte del show. Mientras tanto, el último que nos quedamos tenía que ver con agentes de IA. ¿Alguno escuchó, vio, utilizó agentes de IA ya? Muy poquititos. Veo allá una mano. Muy bien. Bueno, a ver, de las 3 columnas que vieron de cómo utilizamos la IA generativa en particular, una era el prompt, básicamente prompt engineering, acceder a un ChatGPT tal cual como está, un modelo, no ChatGPT, perdón, o un modelo específico y hacerle prompt engineering al modelo. El segundo caso, que tenía que ver con utilizar, ahora sí, una API para conectarnos a un modelo, y ahí tiene que ver justamente con lo que hace, por ejemplo, el producto de ChatGPT, digamos, la empresa es OpenAI, pero el producto es ChatGPT. Y el tercer caso, ahí apareció, fíjate si funciona. Bueno, no aparece el audio. No aparece el audio, pero podemos sobrevivir con eso. Sí, Contá el caso, por favor. Dale, bien. Bueno,
acá estamos mostrando un caso, lo que se escucha en el audio es la voz de, esto es un call center, la voz de la persona que llama al call center con un pedido, con un reclamo, y la voz de la persona que la asiste. Con la inteligencia generativa lo que estuvimos haciendo acá fue, primero, bueno, trasladar lo que es la voz a texto, y después la inteligencia generativa, lo que podrías decir de manera resumida es que entendió todo. O sea, entendió el tópico de la charla, entendió el clima de la charla, con qué clima empezaba a llamar la persona que llamaba a hacer un reclamo, con qué clima transcurrió la charla, si se resolvió o no se resolvió el problema. Y todo eso lo pudimos pasar, esto es más un sample, un ejemplo, como para no traer datos privados de cliente, pero lo que pudimos resolver es, a nivel global, ¿no?, cuál fue el clima de la conversación y cuál fue el clima de todas las conversaciones que se tuvo, ¿no? Cómo empezaron todas las conversaciones, si se resolvieron o no, cómo terminaron, y también saca un resumen. Acá lo que queremos transmitir es que con la inteligencia generativa también podemos acompañar no solamente soluciones de tipo chatbot, sino soluciones que acompañan lo que es todo el proceso, por ejemplo, interno de una empresa. Esto se puede aplicar a lo que es el proceso interno de un call center, ¿no?, y hacer de manera más eficiente el trabajo de la persona que está en el call center, porque esto no viene a reemplazar la persona que está en el call center, sino que la viene a acompañar. Cuando se atiende una llamada, al finalizar la llamada, hay que anotar ciertas cosas operativas, ¿no?, en un Excel, de qué fue la llamada, cómo se terminó la llamada, el resumen de la llamada. Entonces, que esto se haga de manera inteligente y automática ayuda al cliente, porque se va a notar realmente lo que sucedió en la llamada, y también ayuda a la persona que asiste en el call center, porque le saca todo ese trabajo tedioso y operativo de anotar. Esto apunta directo a una mejora del servicio. La intencionalidad justamente de utilizar todo este tipo de tecnología por detrás es habilitar a nosotros la mayor cantidad de información posible para que podamos hacer una atención mejor, ¿no?, para que finalmente la resolución, más allá de los problemas técnicos y demás, probablemente varíe mucho la tipología de problema que tengamos, pero la atención en sí, la atención más humana, tenga un respaldo muchísimo más importante que hasta hoy lo que podemos tener, o que involucre un esfuerzo mucho más grande que utilizar este tipo de tecnologías. Paso rápido por otro caso, pero ya seguimos. Esto es un caso que hicimos con L'Oreal, en donde también esta inteligencia lo que hace es asiste al cliente que está chateando y el cliente comenta, che, tengo una fiesta el fin de semana, una fiesta de disfraces de cómo me maquillo, y le asiste en algo más orientado a, no el maquillaje que vende L'Oreal, sino qué maquillaje tendría que usar, ¿no?, para ir a ese evento. Luego el chatbot la acompaña en todo lo que es, o acompaña a la persona en lo que es toda la compra. Bien, hasta ahí. Bien. Entonces, básicamente hasta acá hicimos dos primeras partes, una para recobrar todo lo que se habla de la IA generativa en general, hablando más técnicamente un poco de cómo llega hasta acá y cómo explota, que esto se está aplicando hoy. Trajimos ejemplos claros de lo que estamos haciendo en toda la región, de hecho, en empresas, bueno, Argentina también, en Argentina y en toda la región, aplicando este tipo de tecnologías. Y básicamente nuestra charla hoy se trata de cómo nosotros, como comunidad de IT, vamos a tener que evolucionar nuestro talento. Básicamente la respuesta está en el primer subtítulo, con habilidades propias. El futuro de nuestro talento no va en tener habilidades técnicas groseras o complejas o tan de bajo nivel, ¿no? Estoy hablando de los futuros más grandes, ahora sí, si querés poner el resto, Wii. Sino tiene que ver con nosotros como personas, con nuestro pensamiento más consultor, si me permiten la palabra, con nuestro pensamiento crítico-analítico, con nuestro pensamiento creativo, con la fase nuestra de saber resolver un problema, de dividirlo en partes, conociendo la tecnología. Sí hay un punto muy claro que tiene que ver con la alfabetización tecnológica, ¿no?, de llevar la tecnología a todos nosotros, a las universidades, a las escuelas, etcétera, etcétera. Y finalmente el liderazgo de todo eso, porque todo esto digamos, al final mucho de la potencia o todo lo que vamos a poder automatizar o potenciar como desarrolladores, necesitamos, ¿no?, un rol de liderazgo que nos acompañe, que nos dirija, ¿no?, que nos ayude justamente a evolucionar y a buscar esos desafíos o todos estos casos de usos que vimos anteriormente. Con lo cual aparecen un montón de habilidades propias que tenemos nosotros, que son únicas nuestras, que son la escucha activa, la empatía, nuestra forma de comunicar. La comunicación va a ser súper relevante en el ámbito justamente de la colaboración conjunta de la comunidad. Mucho hasta ahora,
toda esta explosión de la IA generativa generó que tengamos herramientas que antes no teníamos, con lo cual ahí aparece mucho lo de la curiosidad. Empezar a tomar estas herramientas y ser cada vez más curioso en aplicarlas, en dónde aplicarlas y cómo aplicarlas. Es cierto que no es aplicable a todos lados o a todos los casos. El compromiso por esa evolución, por ese caso de uso, por entender mejor el negocio, el cliente, la colaboración conjunta. Al final somos una comunidad y estamos todos queriendo evolucionar un tipo de tecnología para y por una sociedad o un cliente en un caso. Y sí lo que hay que tener en cuenta que es una tecnología naciente, más allá de los 70 años que tiene de evolución en la comunidad científica. Hoy por hoy tenemos herramientas por y para que esto está creciendo de forma constante. Y tenemos que estar acostumbrados a tolerar la frustración. Las cosas no van a salir fácil. Nunca salió fácil, de hecho, pero ahora con la evolución uno por ahí cree que esto va en 3 clics ya sale, o en 2 minutos salió. Y no va a ser tan así, hay que entenderlo, tiene el mismo proceso de desarrollo que cualquier otro tipo de tecnología, con lo cual hay que probar, hay que insistir, hay que revisar, hay que tener mucho control, lo que anteriormente mostramos de las alucinaciones, la estupidez artificial, tiene que ver mucho con el control propio, ¿no? Con el control humano de entender que lo que nos está respondiendo este tipo de tecnología es acorde a lo que queremos. Sí, quizás para hacer énfasis en un punto acá, llevándolo a su rol como desarrolladores y a proyectos y a clientes reales, cuando nos involucramos en un proyecto de estos es muy importante el foco de entender cuál es el problema del cliente, ¿no? Y desde su rol como desarrollador, cuando entendemos cuál es el problema del cliente, luego podemos ir a trabajar bien con la tecnología. Pero si no tenemos claro cuál es el problema del cliente, no sé, por ejemplo, cuando trabajamos con este tipo de tecnologías, estamos trabajando con manuales de refinerías en donde un operario quiere hacer consultas sobre esos manuales de la refinería. Y en realidad nosotros en primer lugar tenemos que entender qué quiere preguntar el operario, qué ayuda necesita de los manuales y luego nosotros ahí construir la tecnología. Así que por eso hacemos mucho énfasis en esas habilidades únicas que tenemos como seres humanos, potenciarlas, mejorar nuestras habilidades blandas, trabajar en la comunicación, trabajar en el trabajo en equipo, porque eso va a mejorar después el tipo de tecnología que vayamos a construir. Después también, ¿qué consecuencias tiene trabajar con este tipo de inteligencias, ¿no? Como sociedad y como desarrolladores, ¿no? Lo que nos parece es que, bueno, en primer lugar, y lo ponemos primero porque nos parece súper importante, favorece la inclusión. De alguna manera, bueno, les conté mi propia historia, ¿no? Cómo yo me pude reinventar en los trabajos que tuve porque tuve distintas herramientas que me fueron ayudando, ¿no? A quizás trabajar con las tecnologías de una manera en donde se van adaptando estas inteligencias a la ayuda que uno necesita y se va adaptando como un docente que uno necesita, ¿no? O como un copilot sin tener que tener necesariamente uno todo el recorrido específicamente realizado como desarrollador. En el equipo, como para contarles un poco, nosotros estamos trabajando hoy en día con, no sé, antropólogas, antropólogos, geólogos, distintos profesionales autodidactas, abogados, que vienen y se reinventan y se involucran en el mundo de la tecnología, aprovechando un montón de estas herramientas que los acompañan, ¿no? Como copilot. Claramente este punto es donde uno ve que las nuevas tecnologías permiten mucha democratización de la información, mucha democratización del conocimiento. Entonces lo tenemos cada vez más al alcance de la mano y nos permite justamente esta inclusión y esta diversificación o reinvención propia. Bien. Bueno, creo que ya casi cerrando un poco, las distintas aplicaciones, recién estuvimos haciendo como un pimponeo sobre las distintas aplicaciones que podemos llegar a utilizar de estas tecnologías. Hablamos de lo que son chatbots, la redacción, distintos asistentes. Desde ese lugar nos parece que va a revolucionar a nosotros como clientes cómo nos comunicamos hoy cuando todos han pasado por algún problema, ¿no? Probablemente con un chatbot que nos mandó un template y nos dijo elegí A, elegí B y con esto vas a resolver tu problema y al final no resolvimos nada. Nos parece que desde ese lugar va a revolucionar completamente cómo como clientes nos comunicamos hoy y utilizamos la inteligencia más a diario, ¿no? Hoy en día, en lo que es el mundo de la tecnología y como clientes, ¿cómo lo utilizamos? La utilizamos en un montón de procesos más automatizados y vemos que va hacia una sociedad en donde vamos a tener procesos no solamente automatizados, sino inteligentes. Entonces, la idea es que en nuestro día a día, cuando estemos tratando, no sé, con distintas empresas, sus procesos sean inteligentes y que eso sea un beneficio para la sociedad.
Bueno, en ese sentido, chatbots, creación también de distintos contenidos, creaciones de marketing, y bueno, la parte de educación también la vemos como central. En resumen, Bueno. a ver, hablamos de varias etapas y varias cuestiones que tienen que ver con nosotros como equipo de desarrollo, como comunidad de IT. Si me permiten resumirlo, hay una conciencia importante o un desarrollo que va a venir, que tiene que ver mucho con la protección del dato. Hablamos mucho de cómo la inteligencia artificial al final toma datos para poder personalizar. Hay que tener, y estamos teniendo mucho cuidado justamente en dónde volcar esos datos, o cómo tenerlos y dónde ponerlos. Entonces, va a haber toda una evolución constante, no solo de los modelos, sino también de los modelos, incorporándolos con seguridad para nosotros como sociedad y como empresas, en cómo evolucionan esos modelos. Tener en cuenta que esto es una tecnología emergente. Estamos todavía, como lo contamos al principio, en la plena evolución de los modelos, de los LLMs, ¿no? Los modelos complejos. Que eso en un momento también va luego de la carrera, porque de hecho, es más, la slide que vieron está desactualizada porque hace una semana ya hubo cambios, con lo cual esto es constante. Pero sepamos que es una tecnología emergente, que está evolucionando muy rápido y que justamente va a venir todo el gobierno que contamos que se viene a partir de llegar ya a un límite de ese modelo. Y que tenemos que tener un control estricto, si se quiere, sobre todo en lo que terminamos de implementar a nivel, entre comillas, productivo, en lo que termina cayendo en la sociedad, digamos, las soluciones que tenemos desarrollando para la sociedad, en tener mucho control sobre la protección de lo que esta tecnología brinda. Es decir, es muy buena, es un monstruo gigante, pero hay que ponerle mucho manubrio. Hay que saber encaminarlo y tener constantemente control de la información que brinda, ¿no? Para poder evitar la estupidez, las alucinaciones, la creatividad no querida, ¿no? En los casos que no queremos esa creatividad. Como resumen, nuestro rol para el futuro tiene que ver con muchas habilidades propias, extendidas, potenciadas, sacándonos de encima muchas tareas rutinarias o automatizables que no queremos y poniendo mucho énfasis en lo que sí sabemos hacer y muy bien. Y a partir de ahí, crear soluciones de IA, pero de una manera muy particular para nosotros y para nuestra sociedad, que es una forma responsable, ética. Se habla mucho de la ética al respecto alrededor de la IA, es ahí donde yo me refería hoy con esto, ¿no? La comunidad científica está como dividida o empezando a tener sus charlas al respecto, y de forma segura, que tiene que ver mucho con la parte de los datos. Sí, y quizás para dejarles como mensaje como desarrolladores, nosotros ya estamos trabajando con esto, tenemos equipos que estamos armando con este tipo de tecnologías, así que invitarlos también a que nos busquen en LinkedIn, que pasen por el stand, que charlen con nosotros, porque bueno, está creciendo mucho la comunidad y bueno, la idea es apoyar a que siga creciendo. Estamos. Gracias. Sin más, muchas gracias. Espectacular. Justo. Qué timing. Bueno, chicos, gracias por la charla. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron? Bien. Bien, muy bien. Súper. ¿Por acá? Por suerte Bien. la gente sonríe, asienten, escuchan, así que... Buenísimo. Ahora vamos a ver qué preguntas tiene la gente. A ver, preguntas. Sí, la Mientras sala llena. piensan, voy a arrancar con una de Swapcard, así Vamos. acallamos las voces de Swapcard. No, mentira. Fernando pregunta, ¿cuán lejos están para que directamente responda inteligencia artificial desde texto transformado a audio y no depender de un agente humano? Gracias. Espera, ¿me lo repetís? No, sí, no entendí. Desde texto transformado... Voy a tratar de acomodar la pregunta. Dale. ¿Cuán lejos estamos Sí. para que directamente responda la inteligencia artificial desde un texto que se transforme a audio y no depender de que es una persona la que está del otro lado interactuando? darle, o sea, que haya texto que se transforme en audio y que la persona lo tome. Que la Que no sea un agente, que sea solo la inteligencia artificial que me atiende y me dice, buenas tardes, mi nombre es Victoria. ¿No? Yo creo que ya estamos. Ya estamos ahí, ¿no? Yo creo que ya Claro, estamos. eso ya existe. Solo el es- tema es la inteligencia que está por detrás. Quizás lo estamos haciendo con LLPs y no con IA generativa, pero existir existe. Hoy ya estamos y me parece que quizás un punto es el que hablamos también de la estupidez y las alucinaciones. Lo que tenemos que trabajar quizás es un poco con eso, ¿no? De confiar completamente estas respuestas a una inteligencia. Bueno, nada, Bien. falta un poco de trabajo quizás en eso. Buenísimo. Sí, acá. Sí, Buenísimo. escucha. Una Ahí tenemos pregunta. una pregunta. Hola, sí, tomo dos cosas que dijeron.
Sí, una al principio respecto del open source, o sea, cuánto de IA se está desarrollando con este criterio y con esta tecnología. Y lo otro, la democratización, o sea, el código obviamente democratizaría, hoy por hoy pareciera ser algo muy selectivo. Por ahí me estoy equivocando, sí, porque la mayoría de las herramientas son herramientas privativas y pagas. En torno a la utilización. Sí, la verdad que en cliente, y acá quizás un poco de contexto, estas cosas se están empezando a utilizar, ¿no? Entonces quizás decíamos en un momento que es un transitar de todas estas tecnologías, estamos aprendiendo hasta que se empiecen a gobernar quizás un poco más. Entonces sí, hoy en día pasa que en clientes lo estamos usando con herramientas privadas, sí, estábamos nombrando recién a Microsoft, pero porque también hay un contexto, ¿no?, de incertidumbre en torno a la seguridad de los datos. Entonces en esos entornos en donde hay una reglamentación nos sentimos un poco más seguros. Después, cuando lo estamos utilizando como uno para nosotros mismos, podemos utilizar las herramientas open source, ¿no?, que lo que tienen es quizás menos capacidad, ¿no?, para responder, menos potencia. Podrían llegar a tener, depende para qué lo utilicemos. Entonces, bueno, ahí cambia un poco el contexto. Pero me parece que es una cuestión también, ¿no?, de uso, un poco de tiempo, de que las vayamos evolucionando y que las herramientas open source sean un poco más comunes. No. Buenísimo. Acá tenemos. Buenas, se me escucha bien, ¿no? ¿Qué tal? Mi pregunta es con respecto a cómo hace esta inteligencia para darse cuenta que la comunicación fue buena, mala o neutral en el caso del call center, exacto. Si lo hace con reconocimiento de palabras y determina que una palabra es negativa según el contexto, o si es por el tono de voz o una combinación, o ninguna de todas las opciones que dije. Bien. Si querés, empiezo yo, permiso, güey. Primero que tiene, ya, esa es si querés, la magia de la IA generativa. Ya conoce el contexto de la palabra, sabe que esa oración es positiva o negativa. ¿Por qué? Porque lo aprendió ya de toda la información con la cual fue preentrenada. Todo lo que es el análisis de sentimiento, de hecho ya el análisis de sentimiento existe hoy con otras herramientas dentro de los stacks clouds que hay públicos, ya existen herramientas de análisis de sentimiento, con lo cual esto lo que viene a traer es, dentro de ese análisis de sentimiento, algo más, si querés, sencillo, que es con una única herramienta como la que mostró recién William, que estamos implementando, ya nos completa como todo, ¿no? Ya te da todo completo. Hoy por hoy ya existen soluciones de análisis de sentimiento, como repito, en distintos clouds, con lo cual esto lo que hace es entender la frase, si vamos a lo técnico, es entender la frase, entender que esa frase tiene algunas palabras que en cierta connotación y contexto son más positivas o no tan positivas, con una cierta probabilidad. Al final uno después lo que dice es, de esta probabilidad para arriba, para mí es check, o esta probabilidad para abajo, para mí es no check. Y ahí es donde vos jugás con esa temperatura. Y lo otro que preguntabas del audio, no reconoce el tono de la voz, porque la voz se transcribe a texto en un primer lugar sin hacer una interpretación, ¿no?, de la voz. Y después en realidad lo que estamos pasando es el texto. O sea, estamos interpretando esa parte. No. Qué difícil, ¿no?, encontrar ese umbral donde decís a partir de acá sí, a partir de acá no. Ahí depende mucho de cada caso. Ahí es donde uno aplica esa lógica, esa intencionalidad que es humano. Es donde vos decís, bueno, creo que para este caso en particular, si dicen esto, lo bajo. Si dicen esto otro, lo subo. Digamos, ahí va quizás caso a caso. Por eso muchas veces, muchas de las soluciones, de hecho, una aclaración. El producto que nosotros vemos en la web, que es un ChatGPT, no es una inteligencia. Supongamos que hay abajo una arquitectura que tiene varios modelos, que tiene, digamos, que está diversificada de una manera bastante interesante, con lo cual, hoy lo que brinda ese producto es una unión de un montón de cosas, más allá de un solo modelo. Buenísimo, ahí tenemos una pregunta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mencionaban la educación hacia el final de la charla y hablaban de gente que venía de otras ramas que no es necesariamente sistemas. ¿Cómo ven el onboarding y cómo ven el panorama para los próximos 5 o 10 años de la gente que viene de otros lados y tiene que aprender a interactuar con esto? ¿Y qué tan importante les parece que es para el entorno de trabajar con datos? Gracias.
Yo no escuché del todo bien, pero respondo y me decís si faltó algo. O sea, lo que te entendí es un poco cómo hacerle el onboarding, ¿no?, a perfiles que vienen de otras áreas que no son específicamente tecnológicas. Hoy en día lo estamos haciendo. Hoy en día nosotros tenemos distintas escuelas de perfiles juniors que vienen absolutamente de otros tipos de trabajos no tecnológicos. No sé, por ejemplo, bueno, recién nombraba geólogos, pero perfiles autodidactas que quizás venían trabajando en un rubro que puede ser un trabajo formal en otro lado. Y lo que estamos haciendo son escuelas de formación iniciales en donde los vamos acompañando en cada paso en su transitar en la empresa, ¿no? Les solemos dar una formación inicial de 3 meses con un stack tecnológico general, nosotros orientado a lo que es data. Trabajo en nube, trabajo de ingeniero de datos, trabajo como científico de datos y después cuando están trabajando en proyectos es un acompañamiento constante, ¿no?, en su track de formación. Lo que vemos en torno a la evolución es que más o menos pasando un año de trabajo, 1 año y medio, la verdad que ya adquirieron una cantidad de herramientas bastante grandes como para hacer un perfil junior avanzado, que los chicos vienen con muchísima motivación, entonces la verdad que se meten completamente en lo que es el estudio constantemente. Yo, permíteme agregarle dos condimentos. Alfabetización tecnológica, estamos todos muy metidos en las últimas tecnologías, de hecho, ustedes que son cada vez más nativos digitales, yo ya estoy en otra época, cada vez lo tienen más al alcance de la mano, lo que dije. Al final todo esto viene a democratizar un montón de conocimiento y hacerlo, entre comillas, bastante más sencillo, o por lo menos eso pareciera. Y actitud. Al final lo que dijo William, con actitud y ganas que lo transformamos todo. Muy bien, creo que podemos hacer una mini preguntita más. Una, para un tuit. Allá veo a alguien, por allá. Ah, por allá ya están, bien. Hola, ¿cómo están? Hola. Teniendo en cuenta, siguiendo con el ejemplo del call center y teniendo en cuenta que la tecnología ya existe y el poder de cómputo también, ¿qué hace o qué podría hacer el operador del call center para no ser reemplazado, si es que se puede? Sí, acá un poco, la verdad que cuando vos estás en una llamada de call center, lo que usás es la historia de lo que sabes de la persona, pero también hay un montón de cosas que la persona en el momento, reacciona, reinventa, ve cómo buscarle una solución a un problema, busca una información de un lado, busca una información de otra área. En ese sentido, desde el lugar en donde vemos el contexto y cómo lo estuvimos trabajando con esta empresa, vemos que es más un copilot, un asesor que le ahorra tener toda la información, ¿no?, transcurrida con ese cliente. ¿Cómo vemos que podría ser esa solución que decías? Aplicando las habilidades humanas y únicas, ¿no?, que la persona del call center se impulse en cómo acompañar a la persona que está llamando con un problema. Buenísimo. Bárbaro. Bueno, le agradecemos una vez más. Gracias, chicos, Gracias. por la charla. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias. Muy bueno. Gracias. Gracias.